Definitivamente Dios nos ha estado hablando, ¿verdad que sí? Todas estas semanas, todos estos domingos, y yo sé que hoy también Dios nos va a hablar. Voy a tratar de ser breve y muy conciso. El título de este mensaje es el valor de su presencia. El valor de su presencia. ¿Cuántos de los que están aquí creen que la presencia de Dios tiene un valor? ¿Sí? ¿Qué es valorar algo? Valorar es considerar algo o a alguien importante. ¿Usted cree que la presencia de Dios es importante? Definitivamente. Valorar algo o a alguien es apreciar, estimar y por lo tanto cuidar. Las cosas que usted valora, debería cuidarlas. Ahora, ¿por qué digo debería? Bueno, yo también me hablo a mí mismo, no crea que no. ¿Por qué deberíamos cuidarlas? Porque somos extraños, hermano. Los seres humanos somos raros. Porque hay cosas que sabemos que son importantes, pero aunque sabemos que son importantes, no las cuidamos. Dígame si no hay incongruencia en ese asunto. Y esto se aplica a cualquier área de nuestra vida que sea importante. ¿Qué tan importante es su salud? ¿Cuántos saben que la salud es importante? Ya no le pregunto si usted cuida su salud, porque la verdad es que la mayoría de la gente no cuida su salud. Mire, uno empieza a cuidar su salud cuando ya estás enfermo. Bueno, yo hablo por mí. Pero mientras está uno joven y fuerte y no te duele nada, uno no cuida su salud, pero sabes que es importante. Entonces aquí hay una enseñanza. El hecho que sepas que algo es importante no significa que lo cuidas. Entonces hoy Dios nos quiere enseñar a no solamente darle importancia a su presencia, sino a valorarla. Porque valorarla es cuidarla. Y si realmente creemos con todo el corazón que su presencia entre nosotros es importante, entonces no solamente voy a decirlo, ahora tengo que aprender y tengo que hacer cosas y tengo que actuar para valorar y cuidar su presencia. Precisamente, ¿cómo sabemos que algo es importante? Por nuestra conducta o nuestra relación hacia esa cosa o persona, porque se aplica a las cosas o a las personas. ¿Cuántos creen que la familia es importante? Sí. Pero ¿cuántos cuidamos a la familia? En cambio, cuando usted realmente quiere algo y no, usted no quiere ni que le dé el sol. Les compartí en la mañana que estaba yo orando y de repente ahí tocan a mi oficina a mi hermosa familia con un regalo por Día del Padre. Y bueno, ya me abrazaron, me felicitaron y ya me dijeron que abriera mi regalo. Me regalaron unos tenis blancos. Yo estaba feliz con mis tenis. Bueno, estoy feliz con mis tenis. Y pensé por un momento, me los voy a estrenar, me los voy a llevar. Pero ¿sabe por qué no me los traje? Dije, híjole, hay un montón de lodo. Cuando uno valora algo, lo cuidas. ¿Qué tanto valoras la presencia de Dios?
Porque la realidad es que si nos analizamos, somos incongruentes. Y Dios nos quiere de verdad enseñar. No esperes a perder algo para querer cuidarlo. La sabiduría popular así nos dice, ¿verdad que sí? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, hasta el dinero decimos que es importante, pero la verdad es que hay algunos que ni el dinero cuidan. Lo andan dejando donde sea. Y eso que si tú le, oye, es importante el dinero para ti, sí. Entonces, ¿por qué lo dejas ahí donde sea? Gastan en cosas que no deberían gastar. Así solemos ser, hermanos. Y hoy Dios nos quiere enseñar. Tenemos que prestarle atención y valorar las cosas que decimos que son importantes, y entre ellas su presencia. Y mire, en la Biblia encontramos personas de dos tipos: personas que no valoraban la presencia de Dios, es decir, no la cuidaban, y personas que sí valoraban la presencia de Dios. Porque repito, aunque sepamos que es importante, no significa que la valoramos. Ejemplos, miren, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, encontramos un ejemplo de esto, de personas que a pesar de que tenían la presencia de Dios entre ellos, no la valoraban. No la valoraban. En el capítulo 2 de Primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo 12, 2:12, ahí estoy en la segunda, ya. Ok, para atrás. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, estos hijos de Elí eran sacerdotes. No eran cualquier persona, eran sacerdotes. Y si analizamos, los sacerdotes de aquella época tenían que servir a Dios, era su razón de vivir. Tenían que vivir para el Señor, trabajar en la obra de Dios. Por lo tanto, ellos conocían y vivían en la presencia de Dios. Pero aquí dice que no lo conocían. Esta palabra se refiere a que realmente no tenían un entendimiento de con quién estaban tratando. El que no lo conocían no significa que no creían que había un Dios. Ellos creían en Dios, ellos le servían, pero no había un entendimiento claro de con quién estoy tratando. No sé si a veces te ha pasado que te presentan a alguien o te topas con alguien y tú lo tratas como cualquier persona porque no sabes con quién estás tratando. Y a lo mejor hasta lo maltrataste, ¿verdad? A lo mejor hasta le regañaste, le hiciste mala cara, fuiste medio grosero y no sabías. No sabes con quién estás tratando. Entonces, el hecho que no sepas con quién estás tratando, tu conducta no es la adecuada. Pero de repente llega alguien y te dice: oye, Carlos, te presento al jefe de la empresa. Y tú acabas de entrar a esa empresa. Tú te quieres morir en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes con quién estás tratando, la cosa cambia. Pero a veces decimos que creemos en Dios, pero realmente no hay una profundidad en nuestro entendimiento. ¿Con quién estoy tratando?
Aquí los hijos de Elí, siendo sacerdotes, dice que no lo conocían. Ahora, fíjate ahí en el versículo, ahí mismo capítulo 2 de Primera de Samuel, pero en el versículo 17 dice la gravedad de su pecado. Dice: era pues muy grande el pecado delante de Jehová de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban. ¿Sabes? Usted y yo, quizás no consciente o no lo sea, a lo mejor sí, pero a veces hacemos cosas que transmiten que no nos importa la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que es importante? ¿Sabe usted? Si seguimos leyendo la historia, no lo voy a leer porque está larga, se la cuento. Estaba esa situación. Los siervos de Dios no valoraban la presencia de Dios, no la cuidaban, no se comportaban como deberían. Pero no solamente era el pueblo completo. El pueblo completo andaba bien desubicado. De tal manera que si seguimos leyendo, si usted ha leído esta carta, usted se va a recordar de lo que le voy a contar, porque dice que al poco tiempo los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios, atacaron a Israel. Entonces los israelitas dijeron: los filisteos vienen, vamos a pelear, ¿verdad? A ver, todos los soldados, el escuadrón de guerra, vamos a ponernos listos para enfrentar a nuestros enemigos. Y fueron a la batalla. Pero cuando estaban en la batalla, empezaron a darse cuenta que estaban perdiendo. Porque dice la Biblia que los enemigos habían matado hasta ese momento 4,000. Y ellos dijeron: oye, no, como que nos están ganando, como que estamos perdiendo, hay que hacer algo. Entonces se retiran para ver qué van a hacer. Entran en pánico cuando ven que están perdiendo la guerra. Entran en pánico y hacen consenso, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Entonces a alguien se le ocurre decir: oye, ¿por qué no traemos el arca del pacto de Dios a la guerra? El arca del pacto, pusimos aquí este baúl para representar, era algo semejante a esto, nada más que era de madera de acacia forrada de oro, y la tapa era una, iba a decir lámina, pero es una plancha, es como más adecuado, de oro puro, esta tapa. Y aquí estaban unos ángeles con sus alas extendidas, y todo esto se llamaba el propiciatorio. Y precisamente en este lugar era donde la gloria de Dios descendía, y ahí se manifestaba, y ahí hablaba Dios. Entonces el arca del pacto llegó a simbolizar la presencia de Dios. Los israelitas entendían esto. Ellos tenían la información correcta, pero su conducta no era correcta. Y hoy en día hay muchos cristianos que tienen la información correcta, pero no concuerda con su manera de actuar. Y estos cuates dijeron: oye, vamos a traer el arca, porque ellos sabían que el arca representaba la presencia de Dios. Y ellos decían: si Dios está con nosotros en medio de la guerra, Él nos va a dar la victoria. ¿Sabes que ese era un pensamiento bueno y correcto? Es cierto, si Dios está con nosotros en medio de la batalla, Él nos dará la victoria. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Se emocionaron tanto que empezaron a dar gritos de júbilo, y dice que hasta tembló el lugar por la emoción de que traían el arca del pacto. Dios en medio de nosotros, Dios va a pelear con nosotros en esta guerra. Y el ruidazo del escándalo del júbilo lo escuchó el enemigo. Entonces el enemigo escuchó: oye, ve, escucha el ruido que tienen los israelitas. ¿Saben por qué? Sí, alguien les dijo. Sabes, el enemigo se entera de todo. Es que han traído el arca de Dios. ¡No! El diablo también sabe que cuando Dios está entre nosotros,
El diablo también lo sabe. Él también sabe que la presencia de Dios es importante. Empezaron a temblar los enemigos. ¿Qué hacemos? Porque los dioses del pueblo de Israel, ¿verdad? Ese Dios que abrió el mar. El diablo sabe de lo que Dios es capaz de hacer por su pueblo. Porque cuando la presencia de Dios está entre nosotros, Él tiembla. Entonces, no, pues tenemos que hacer algo. Ahora, entonces imagina que por un lado vemos al pueblo de Israel bien envalentonado, creyendo, traemos el arca. Ahora sí, vente, traemos el arca. Y los otros temblando, tienen el arca. Pero lo que no sabían es que la fórmula parece correcta. Escuche bien: la presencia de Dios entre nosotros, peleamos la batalla y ganamos, porque está la presencia. Pero ellos no sabían que no se trata de una fórmula, se trata de nuestro corazón. Porque realmente el pueblo de Israel veía esto como un fetiche, como un amuleto. Está el arca, ya está, ya ganamos. Y a veces los cristianos pensamos que con hacer la actividad correcta, ya está. Pero realmente no entendemos. Y obviamente los que han leído esta parte de la Biblia saben lo que sucedió. Comienza la pelea otra vez, ahora con el arca. Los israelitas creyendo que iban a ganar, pero de repente los filisteos comienzan a vencerlos. Y esta vez no mataron 4,000. Dice que creo que 30,000, ya no recuerdo. Una cantidad enorme, de tal manera que les pusieron una arrastrada. Y esto, escuche bien, generó confusión en el pueblo de Israel. ¿Por qué nos están ganando si tenemos el arca del pacto? ¿Por qué estamos perdiendo? Si está Dios con nosotros, ¿no? No solo perdieron la batalla. Dice la Biblia que cuando los filisteos, los enemigos, vieron que estaban ganando, obviamente se envalentonaron más, los acabaron terrible y dijeron: vamos a llevarnos su arca. Porque también estos pensaban que la magia estaba allí. Como era un pueblo idólatra el enemigo, bueno, vamos a añadirle buena vibra a nuestro templo. Y se llevan el arca del pacto, donde la gloria de Dios se manifestaba, donde Dios le hablaba a su pueblo. Se lo llevan creyendo que ahí en su templo los iba a fortalecer también, porque igual que Israel estaban viendo esto como un fetiche. Y se lo llevan al templo de su dios Dagón. La ponen ahí y estaban re felices. Ya aumentamos nuestro poder. Y al siguiente día, la estatua de su dios estaba boca abajo. Y oye, ¿qué pasó? ¿Quién lo tumbó? Se espantaron. No sé, pero hay que enderezarlo. Ya otra vez lo acomodan, ¿verdad? Hacen ahí sus rituales y todo, y se van. Y al siguiente día estaba sin cabeza y sin piernas. Entonces les entró un miedo. Y algunos empezaron a deducir: oye, aquí algo está raro. ¿No será esa cosa? ¿No será que esa cosa dorada está ganándole a nuestro Dios? Escuche bien: Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios no está dispuesto
a que su reputación quede por los suelos, porque Él es el Dios de toda la tierra. Y estos cuates empezaron y dijeron: no, vamos a cambiarlo mejor de ciudad. Y se lo llevan a otra de sus ciudades, el Arca del Pacto. Lo sacaron, lo cambian de ciudad, lo reciben, y de repente en esa nueva ciudad enemiga comienzan a suceder cosas extrañas también. La gente se empieza a enfermar, se empiezan a morir por montones, llenos de tumores. Y otra vez, oye, ¿por qué nos está pasando esto? Y otra vez alguien: oye, ¿no será eso? Y lo cambian de ciudad, y así se la pasan hasta que no pueden más, porque la presencia de Dios estaba en su contra. Entonces ellos deciden regresar el arca. Regresan el arca con mucho miedo. Ya luego le contaré más, porque creo que va a haber segunda parte. Se la llevan a la casa de un hombre llamado Abinadab. Este hombre, sacerdote, pero ya del pueblo de Israel, recibe el arca en su casa. Pero aquí entra una situación bastante interesante, que yo espero que me preste mucha atención, porque destruye las cosas que decimos que son importantes, y eso se llama la costumbre. La costumbre afecta nuestra relación con las cosas que son importantes. Aplíquelo a cualquier área de su vida. Yo digo: ¿mi esposa es importante para mi vida? Sí, pero la costumbre hace que yo deje realmente de prestarle atención, porque a fin de cuentas ahí está. El mismo trabajo. ¿Es importante tu trabajo? Sí, pero la costumbre hace que tú seas descuidado, que a veces no agradezcas, y que incluso reniegues de algo que realmente es importante. La costumbre afecta el valor de nuestro corazón con las cosas, porque pensamos que eso que ya tenemos, pues ahí se va a quedar. En ningún momento se nos ocurre pensar que un día quizás ya no lo podemos tener. Con la presencia de Dios es igual. A veces nos acostumbramos a que Él venga y ya no valoramos, porque estamos acostumbrados. ¿Sabes cuándo te das cuenta que estás acostumbrado a la presencia de Dios? Cuando vas a otro lugar, quizás otro país, otro lugar, en donde no está la presencia de Dios de la misma manera, y tú te das cuenta y dices: ¿qué? Yo no sé si a alguien le ha pasado esto. Si usted nunca ha salido a misiones, usted no entiende lo que le estoy diciendo. Pero el día que uno sale a cualquier lugar y tienes una reunión y tú dices: ay, extraño a Chuy. Ay, extraño a Beto. Ay, ahora no estuvo Mario en el sonido. Y ay, la presencia de Dios. Porque la costumbre afecta nuestro cuidado, nuestra reverencia, nuestra posición con lo que amamos, con lo que es indispensable.
Y aquí estos cuates, pues ya en la casa de Abinadab, fíjese, sucede algo que yo la verdad no había analizado. Está el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, en casa de Abinadab. Y dice la Biblia que ahí duró 20 años. 20 años. Ahí. Nadie hizo nada, porque escuche bien, los que son entendidos sabrían que el arca del pacto no tenía por qué estar en la casa de un hombre. El arca del pacto tenía un lugar. Había que estar en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Esas eran las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Y el pueblo de Israel lo sabía. Tenía la información. Pero nadie hizo nada por 20 años. Ahí. De tal manera que la gente que vivía en esa casa empezaron a ver esto como un mueble más. Un mueble. ¿Es el arca? Sí, es el arca. Ahí está el arca. Dice la Biblia que Abinadab tenía hijos y uno de sus hijos se llamaba Usa. Si usted ha leído la historia, sabe lo que le pasó a Usa. Ahora, si usted no la ha leído, ya tiene tarea llegando, hay que leer la Biblia. Lea todo este capítulo, está impresionante. Usa era hijo de Abinadab, es decir, que Usa creció en su casa con el arca. Usa conocía el arca, pero el que conociera el arca no significa que conocía lo que representaba. Veía el arca probablemente como un mueble más. Ahora, dice ahí que 20 años, pero después de que está contando esta historia la Biblia, hace como un paréntesis. Lo dejan ahí. El arca se la llevaron a casa de Abinadab 20 años y ahí como que pausa y como que cambia la historia, porque comienza la Biblia a hablar del profeta Samuel. Y comienza a decir la Biblia que Samuel es levantado como juez. Y vemos toda la historia de Samuel. Y escúcheme bien, a mí me impresiona y realmente me crea un signo de interrogación enorme que Samuel, siendo un hombre tan ungido, porque Samuel era un hombre de Dios tremendo, el mismo Samuel no hizo nada para regresar el arca al lugar donde debería estar. No sé por qué, pero no hizo nada. Él se dedicó a tratar de enderezar al pueblo, a tratar de guiar, a tratar de gobernar, porque fue uno de los jueces. Y el arca en la casa de Abinadab. Pero luego el pueblo pide rey, el primer rey, que es Saúl. Y como le dije en las prédicas pasadas, Saúl empezó bien, pero terminó mal. Y Saúl tampoco hizo nada con el arca. Entonces dice 20 años, pero si le sumamos todo el reinado de Saúl, que fueron 42 años me parece, 20 más 42, estamos hablando de 60, 70 años. 70 años donde el arca de la presencia de Dios estaba arrumbada en la casa de un hombre, donde ya solo la veían como un mueble más. Pero yo doy gracias a Dios que siempre hay alguien que sí valora su presencia. Siempre hay alguien que sí valora su presencia. Y en este caso fue David. O sea, imagínense todo lo que pudo, los años que pasaron, hasta que no ponen a David como rey. Es que él ahí en Primera de Crónicas, vaya conmigo a leer ese versículo. Primera de Crónicas, capítulo 13. Fíjese las palabras de David. Primera de Crónicas, capítulo 13. ¿Está por ahí?
Estamos hablando de el valor de la presencia de Dios. Algunos le dan valor y otros no. Primera de Crónicas capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1, donde dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes. Aquí ya David tiene una intención. David quiere reunir a todo el pueblo de Israel en un solo lugar, pero él tiene una intención, porque dice: también quiero a los sacerdotes aquí. Dice: por los sacerdotes. Seguimos leyendo. Dice: y los levitas que están con ellos en sus ciudades y sus ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y versículo 3, fíjese: y traigamos el arca de nuestro Dios con nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Era importante el arca? Sí. ¿Todo el mundo lo sabía? Sí. Pero qué incongruencia. ¿Es importante la presencia? Sí. Pero ¿cuántos la valoramos? Valorarla significa cuidarla. No nada más decir es importante. Seamos congruentes, hermanos. David decide traer el arca. Ahora, la historia sigue. David intenta traer el arca. Por alguna razón no se pone a investigar cómo se debe transportar, y se les ocurre subirla a un carruaje tirado por toros y la ponen ahí. Y era añadir imprudencia tras imprudencia, de tal manera que Usa, acuérdese que Usa era hijo de Abinadab, vivía ahí con su padre y el arca estaba ahí. Hay que sacarla, pues yo voy con ustedes, a mí que yo ya sé lo que hay ahí. Van en el camino y dice la Biblia que los toros tropiezan, de tal manera que el arca está a punto de caerse. Y Usa simplemente extiende su mano para detenerla. Ahora, si usted no entiende todo esto, esa acción parece buena, pero Dios lo mata. Dios lo mata a Usa. Y el que no entiende, oye, como que no es medio injusto. Pues Usa tenía buenas intenciones. Quería que el arca no se cayera del carruaje. ¿Por qué lo mató Dios? El que no entiende estas cosas juzga las acciones de Dios porque no sabe con quién está tratando, porque realmente dice que es importante, pero no lo valora porque no presta ni siquiera atención a las instrucciones que Dios da. Se muere Usa y entonces David se asusta. Dice: no, yo valoro la presencia de Dios y la quiero conmigo, pero algo estamos haciendo mal. Y reflexiona y dice: no. Y entonces llévenla a la casa de Obed Edom, otra casa. Pero ahí sucede algo interesante. Con Obed Edom solo duró 3 meses. Pero fueron 3 meses y la Biblia dice claramente que en cuanto llega el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, a la casa de Obed-Edom, Dios empezó a bendecir a Obed-Edom. Pero ¿por qué no dice que Dios bendijo a Abinadab si también ahí estuvo el arca? Ahí hay algo que la Escritura no explica, pero que usted y yo podemos deducir. El trato que se le da. ¿Sabe? Hay personas que dicen: es que sí, la presencia de Dios es importante,
y oramos para que Dios nos bendiga y decimos Dios te bendiga. O sea, queremos el favor de Dios. ¿Sabes? Dios nos puede dar su favor, y yo prediqué de eso hace poco. Y sí, Dios nos da su favor, pero podemos tener solo eso. Solo eso. Es como cuando tengo a mi papá. Mi papá es buena onda. Digo, oye, jefe, ¿me das para unos tenis? Oye, pero los otros, pues es que ya se rompieron. Vale, ahí está. Oye, jefe, ¿me das permiso de ir a la fiesta? Oye, pero ¿a dónde? Dame chance, estoy joven, solo se ve una vez. Bueno, dale pues, pero regresas a las 10. Oye, ¿me prestas las llaves del coche? ¿Pero qué vas a hacer? Sí, préstame. Oye, no sé, mala onda, voy a invitar a la chava que me gusta. Y pues digo, órale pues, ahí está el coche. Y solo pido y pido y pido. Y como mi padre me ama, pero jamás me acerco para decirle, oye papá, ¿cómo estás? Oye papá, quiero pasar un rato contigo. Decimos que la presencia de Dios es importante. Pues sí, porque sin Él no somos nada. Pero yo te pregunto, ¿la valoras realmente? ¿Valoras? ¿La cuidas? Comienza Dios a bendecir la casa de Obed-Edom, y todo el mundo se da cuenta. Oye, empieza a correr la noticia. Oye, la casa de Obed está siendo bendecida, está prosperando todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la presencia. Pero nadie puso a pensar, oye, pero también estaba allá. Allá era un mueble. Acá probablemente sabían lo que representaba. Ahora, David conocía la importancia de la presencia de Dios, hermanos. Él la experimentó. David experimentó su presencia desde que era un jovencito. Cuando era un pastorcito, toda su vida él conoció, él vivió que la presencia de Dios en él era lo que realmente hacía la diferencia. No eran sus habilidades, aunque él tenía habilidades increíbles. Él sabía tocar un instrumento, ¿verdad? Y él adoraba a Dios con ese instrumento, pero no era su habilidad lo que hacía de David un hombre especial. Él tenía una habilidad con la onda, ¿verdad? Y él podía matar a un gigante, pero él sabía que no era su habilidad con la onda. Él sabía que era la presencia de Dios en su vida la que le daba el valor, la importancia y la victoria verdadera. Y por eso él, desde que era un jovencito, cuidó, valoró, cultivó la presencia de Dios. Y por eso él escribió salmos como el famoso Salmo 23. Él es mi pastor, con él yo estoy seguro. Él me guía, él me guarda, él me conduce. No es mi habilidad de ser pastor, es él en mi vida. Y por eso él escribió salmos como: una cosa he demandado al Señor, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Y siendo rey ahora, de las primeras cosas que hizo, traigan el arca. Porque no es el que sea rey lo que me da poder, es su presencia, y yo la valoro. Por eso cuando él pecó con Betsabé, su gemir, su llorar más profundo era: no quites de mí tu Santo Espíritu.
como diciendo: soy rey, tengo todo un reino, tengo un palacio, tengo una corona, tengo fama. Pero lo que más valoro eres tú. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esto me recordó una historia que escuché. Esta historia cuenta de un hombre rico que tenía muchas posesiones muy valiosas, pero se muere y deciden hacer una subasta con todo lo que tenía, sus pertenencias, sus cuadros, sus pinturas valiosísimas, sus cosas de oro, sus automóviles. Todo lo comienzan a subastar. Entonces la concurrencia era grande porque había gente que le interesaban esas cosas valiosas. Y en medio de la subasta encuentran un viejo violín, todo empolvado. Después de ver aquellos cuadros, aquellas pinturas, aquellas cosas doradas, encuentran un viejo violín, todo entierrado, y a modo de burla dicen: ¿quién da $1 por él? Todo el mundo se ríe. Ja, 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 ja. $1. Ja, ja, ja. Alguien por ahí siguiendo el juego, ¿verdad? Yo doy $1. Ja, ja, ja. Todo el mundo se ríe más. Y siguen el chiste. Alguien dice: yo doy $2. Ja, 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 ja. Y así estuvieron riéndose, divirtiéndose con el violín viejo. Pero de repente, de la misma audiencia sale un hombre, se levanta y se acerca y me dice: ¿me permite el violín? Sí, aquí está. Entonces el hombre toma el violín, comienza a limpiarlo con mucho cuidado, porque él conocía el valor de ese violín. Comienza a ajustar sus cuerdas, lo afina, cualquier actividad que usted ve en este lugar. Si queremos que realmente produzca cambios, si queremos que realmente haya una diferencia, se necesita la presencia de Dios, porque es la mano del maestro el que hace la diferencia. Los maestros de los niños necesitan la presencia de Dios. El que está grabando aquí aún necesita la presencia de Dios, porque esto no es una actividad de solo moverle una cámara. Si queremos transmitir la importancia de la palabra, hay que cuidar detalles, y para eso hay que ser muy sensibles a lo que está sucediendo en la reunión. Los que están en el sonido, no es nomás moverle botones, no es nomás ecualizar, tienen que estar
ser sensibles a la presencia de Dios para saber cuándo subir, cuándo bajar. Y no es porque me gusta lo que están cantando, es porque entiendo que el Espíritu de Dios se está moviendo y yo solo soy un siervo que contribuye a que eso suceda. Los que están acá arriba necesitan la presencia de Dios, porque esos mismos cantos que cantan, ¿por qué a veces son diferentes si es el mismo canto? Porque la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Es la mano del Maestro. Los de oración e intercesión podemos quedarnos sin voz, desmayarnos gritando, pero sin la presencia de Dios no hay nada. Para que te atiendan bien en la cafetería, se necesita la presencia de Dios. Aún para que haya buenas relaciones entre nosotros, se necesita la presencia de Dios. Mire, mi madurez me ayuda a tratar la inmadurez de los demás, pero llega el momento en donde mi madurez no es suficiente, porque yo me canso quizás de soportar la inmadurez de los demás, las deficiencias de carácter de los demás, y yo, por mucho que me esfuerzo, no lograré amarlo como Cristo lo ama, porque no soy yo realmente. Yo necesito la mano del Maestro en mi vida para poder amar a mis hermanos como Dios quiere que los ame. Cualquier actividad que tú hagas, si quieres ser un verdadero conquistador, tú necesitas algo más que solo ganas. Tú y yo necesitamos la presencia de Dios, esa mano del Maestro en nuestra vida. Cierra tus ojos, porque saben, yo creo que necesitamos arrepentirnos, porque el hecho que creamos que la presencia de Dios es importante no significa que la valoramos. Todos creemos que es importante, pero ¿cuántos de nosotros realmente cuidamos, procuramos la presencia de Dios? El llamado del día de hoy es: ¿habrá alguien aquí que quiera renovar su pacto de valorar la presencia de Dios? No solo de saber que es importante, sino de prestar más atención, cuidar la presencia de Dios. Escuche bien, yo tengo miedo a fallar. Yo tengo mucho miedo a fallar porque yo me conozco, pero yo también lo conozco a Él. Y yo sé que aunque yo fallo, si yo me humillo, Él me levanta. Ninguno de nosotros somos perfectos, y Él no está esperando que seas perfecto. Solo está esperando que te humilles delante de Él y que tomes esa decisión de cuidar
su presencia en este lugar, porque lo más valioso que tenemos en este lugar no es un terreno de 1 hectárea. Lo más valioso que tenemos en este lugar no es la construcción ni los jardines. Lo más valioso que tenemos en este lugar no es ni siquiera sus pastores ni los músicos. Lo más valioso que hay en este lugar es la presencia de Dios, y sin la presencia de Dios este lugar es basura. Habrá alguien que quiera decirle: Dios, yo quiero valorar tu presencia en serio, me esforzaré por cuidarla. Si usted se une a mí, yo le animo a que nos humillemos delante del Señor. Yo le animo a que usted y yo nos postremos. Solamente si usted dice: yo quiero ser una persona que valora la presencia de Dios, porque entiendo que es lo más valioso que tengo, que es la mano del Maestro la que hace la diferencia. Si usted se une conmigo, manifiésteselo al Señor y dígale: Señor, yo quiero valorar tu presencia con todo mi corazón. Sé que fallo, sé que la riego, pero también sé quién tú eres. También sé que no hay nadie como tú. También sé que eres tú lo más importante que yo tengo en la vida. Comience a expresarle al Señor el sentir de su corazón, porque este es un tiempo nuevo en donde, si usted y yo dejamos la costumbre a un lado, si usted y yo dejamos de ver la presencia de Dios como algo normal o un mueble, si usted y yo comenzamos a darle el lugar a Dios, nuestras vidas cobrarán un sentido diferente, y la obra de Dios no solamente no se va a detener, sino Él se seguirá mostrando como lo hizo en la casa de Obed-edom. Él bendecirá, Él bendecirá, Él bendecirá, Él bendecirá, porque Él es bueno con aquellos que le valoran. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, amado mío. Aquí estamos, amado mío. Te necesito. Oh, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, amado mío.